una mente renovada y cómo nos percibimos a nosotros mismos, nuestra opinión sobre yo, sobre quién yo soy, cómo yo me veo, cómo las demás me perciben. Todos tenemos una forma particular de vernos a nosotros mismos, que no es necesariamente la que ven los demás. Entonces yo tengo una percepción sobre mí que es mía particular y que no necesariamente es los demás. Yo creo que los otros están viendo lo que yo estoy viendo, pero no necesariamente es así. Y es importante saber de dónde viene esa percepción. ¿Por qué yo creo que soy y me veo y me perciben como yo creo? Porque si yo no tengo esa percepción clara, yo no voy a saber cómo lidiar con este tema del valor propio, de la estima que yo debo tener sobre mí a la luz de las Escrituras. Y entonces voy a entrar en esta diapositiva una sola vez y la voy a dejar atrás y no vamos a hablar más de eso. Pero yo creo que es importante porque si bien los antecedentes, nuestro trasfondo, nuestra historia no va a definir mi futuro y mucho menos mi futuro en Cristo, es importante saber de dónde vengo, qué cosas pasaron, qué eventos se dieron en los comienzos de mi vida que me marcaron y que me hacen percibirme como yo me percibo. A veces yo me percibo de cierta manera en aspectos físicos, que estoy muy gordo, que estoy muy flaco, que soy feo, que soy buen mozo, que soy alto, bajito. Pero muchas veces mi percepción de mí tiene que ver con lo que yo aprendí en mis años de formación. Y vemos casos como esto en consejería continuamente, donde adultos que experimentaron rechazo, abuso de distintos tipos, pues eso los marca y define en cuanto a sus inseguridades, sus temores, que van a tener mucho que ver con su sentido de sí, con su percepción de sí. Y entonces estas son personas que pasan el resto de sus vidas lidiando con estas situaciones y con sus relaciones con los demás a raíz de lo que le pasó en sus primeras 2 décadas muchas veces y no saben cómo salir de ahí. Algunos de ustedes saben, especialmente los varones que fueron al retiro de hombres de junio del 9, que yo sufrí abuso sexual cuando era niño, a los 8 años, en una academia militar donde mi padre me internó por 1 año. Él entendía que había que ponerme ahí para hacerme hombre. Y fui víctima de abuso por un joven adolescente que estaba en la academia. Y compartía en ese mensaje testimonio que di en el retiro de cómo en medio de una disciplina que Dios estaba teniendo conmigo en el 2008 por pecados que yo me negaba a rendir y que yo trataba de negociar con Él, Él me trajo un flashback de esa situación que pasó a mis 8 años y que yo había totalmente sepultado, yo la había eliminado de mi vida. Y yo pude ver, y Él me quiso enseñar cómo esos eventos a mis 8 años habían tenido tanto que ver con el individuo que yo era en el presente y en mi vida adulta y en la naturaleza de esos pecados con los que yo estaba luchando. Yo estaba luchando con pecados de actitud, de pensamiento, de formas, de comportamiento, que tenían mucho que ver con esos eventos traumáticos que de cierta manera deformaron mi carácter, mi personalidad y que yo no se supieron manejar porque fue un secreto, yo no lo compartí con nadie y yo tuve que manejar eso yo solo. Entonces yo pude entender con mucha más claridad el porqué de esos pecados que yo estaba practicando. Que hasta ese momento yo no entendía. Yo me acuerdo que en oración yo le decía, Señor, pero ¿por qué yo lucho con esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué respondo así? Y Él me contestó mi petición. Él me contestó. Me dijo, yo te voy a enseñar por qué. Pero es muy importante, hermanos, aquellos de ustedes que estén quizás lidiando con temas de autoestima baja o quizás alta. No es simplemente baja, la alta también. Es importante entender que si es cierto que estos eventos se dieron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, para lo único que sirven ahora que estamos en Cristo es para entender por qué de mi situación, por qué de mi pecado, por qué de mis tendencias, pero no sirven para más nada. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Yo no puedo agarrarme de eso ahora y decir, tenme paciencia, hermano, tú sabes, porque es que a mí me abusaron a los 8 años.
Yo podía decir eso antes de conocer al Señor. Pero el Señor me dice ahora que yo tengo una mente nueva, que yo tengo su mente, que yo soy una nueva criatura en Él y que mi valor no viene por lo que me pasó o me dejó de pasar, bueno o malo. Eso simplemente está ahí en mi archivo para yo saber, mira cómo le contesté a este, eso es porque ese es mi pecado. Ese es mi pecado porque viene de ahí. Pero yo sé que ahora yo tengo que pedirles al Señor que me ayude a erradicar ese pecado de mi vida. Quiero hacer esta salvedad porque oigo mucho en consejería eso. Me pasó esto, pastor, pero entonces me agarro de ahí como una soga o de un salvavidas. Porque esa es mi excusa, esa es mi salvación. Yo soy así, pero mira, es que mira lo que me pasó. Mi papá me abandonó. Mi madre se fue y nos dejó solos. Mi vecino me violó. Sí, pero aún eso cooperará para bien. Y Dios lo puede usar ahora en Él, en Cristo, su Espíritu en ti, para hacer de edificación y de ministración para muchos otros. De manera que no es una excusa, es para que entendamos el porqué de muchas de las cosas con las que luchamos. Y entonces, hablando de estima, de autoestima, es inevitable medirnos en base a lo que el mundo dice. El mundo valora la belleza física, las aptitudes, la posición económica, las posesiones, el intelecto, las habilidades, los títulos, el poder, la apariencia. Estamos bombardeados continuamente por revistas, libros, televisión, cine, radio, de todas estas cosas. Y se nos pide que tengamos estos estándares. Y si no los tengo, me quedo corto. Y eso me hace sentir mal, inferior, inseguro. Aún nosotros los que estamos en la fe. Porque llegamos a los caminos del Señor, Él nos rescata, Él nos separa para Él, pero estos patrones no desaparecen inmediatamente. Yo sigo midiendo por cómo me veo, qué me pongo, mira lo que tiene el otro, qué piensa aquel de mí, por eso que dije o que me puse. De manera que tenemos que estar claros qué es lo que el mundo dice que me da a mí mi valor y mi estima y qué es lo que dice la palabra. Y vamos a entrar en eso un poquito. ¿Qué dice la Biblia entonces? El mundo nos dice estas cosas. Tienes que ser buen mozo, alto, inteligente, tener dinero, carismático, simpático, leído y escribido, como dicen. Pero Dios tiene otro concepto de nuestro valor. Y eso es muy importante para nosotros los cristianos. Dios parece estar más enfocado, fíjate, muchos de nosotros luchamos con el bajo valor propio, inseguridad. Pero Dios, fíjate, en su palabra no hay ningún texto que nos hable de esa preocupación. La preocupación es más por el contrario, por un valor engrandecido, por yo creerme más de lo que soy. Y Dios se encarga de ponernos en nuestro lugar. Él se encarga de recordarnos quiénes somos y quiénes somos delante de Él. Mira lo que dice Romanos 12:3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y como esto vemos otros textos donde el apóstol y otros pasajes donde se nos recuerda que lo que Dios está mirando y está tomando en cuenta no es lo que el mundo toma en cuenta. Mi apariencia, mi inteligencia, mi fortaleza, eso no es lo que Él toma en cuenta. Y yo tengo ahora que estoy en un proceso de renovación de mi mente, yo tengo que entender y asimilar estos conceptos. Porque yo puedo ahora ser cristiano, congregarme, tener años en la fe y seguir con estos patrones del mundo en cuanto a mi valor propio. Y creerme que si no me veo de tal manera o si no me compro tal ropa, yo estoy mal. No soy aceptado, no soy bien recibido, no van a tener una buena opinión sobre mí. ¿Qué pasa? Que es que esta área de lo que Dios dice, del valor que tenemos en Él, no ha sido visitada, no ha sido iluminada por la palabra. La Biblia promueve, fíjense, una concientización del valor propio del hombre, pero teniendo su origen y fundamento en lo que Dios dice del hombre. Y más nosotros ahora que estamos dentro de la familia de Dios y que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro interior. 2 Corintios 10, 12 y 18. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento,
porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. De manera que cuando hablamos de autoestima, yo sé que por default tendemos a pensar baja autoestima. Ay, ella se cree poquita cosa, tú sabes, como que es poco. Pero la palabra hace énfasis en el que se cree más, el que se cree más de sí de lo que es, que se cree más superior, que se cree más inteligente, más hábil, más talentoso, más poderoso. De manera que tenemos que estar en observación de estos dos extremos, porque quizás yo digo, no, yo no tengo baja autoestima, eso no es un problema para mí, pero tengo que vigilar si padezco del otro extremo, del otro caso, o viceversa. Y entonces, basado en la palabra, el tema de la autoestima parecería ir en contra de todo lo que se nos ha enseñado, porque aún nosotros creciendo, yo me acuerdo que se nos decían estas cosas. Tienes que verte de tal manera, ponte tal cosa, haz tal otra cosa, y uno quizás de niño tímido, porque no, y la familia inclusive nos hacían querer, parecer y mostrar un frente, una apariencia a los demás. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? Y vamos a ir sobre estos tres conceptos rápidamente. ¿Qué debemos amar de nosotros mismos según la palabra? ¿Qué debemos eliminar u odiar de nosotros? Y entonces, ¿cómo debemos morir a nosotros? Que es el llamado que la palabra nos hace. Dios nos llama a negarnos a nosotros mismos, a morir, cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Pero la palabra nos habla de amarnos también, y vamos a ver algunos textos que hablan de eso. Y la palabra también nos dice que hay cosas en nosotros que tienen que ser eliminadas, que tienen que ser asesinadas, erradicadas de nuestra vida. Y entonces, en cuanto a amarnos, ¿cómo amarnos saludablemente? Porque no es ahora de que yo, en este tema de la autoestima, yo debo entonces no cuidarme, no hacerle caso a mis necesidades, no ocuparme de mí, porque yo tengo que matarme. Fíjate lo que dicen estos textos. Amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Eso significa que yo tengo que amarte a ti, hermano, partiendo de un parámetro, que es el amor que yo me tengo a mí mismo, de manera que yo tengo que amarme de alguna manera antes de poderte amar a ti. Eso me da una idea de ese concepto de cómo es el amor al prójimo. Y mire Efesios 5:28 cuando Pablo le habla a los esposos, que debemos amar a nuestras mujeres como a nuestro propio cuerpo, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Aquí hay una enseñanza en cuanto a amarnos a nosotros como el ser que Dios ha creado. Tenemos que amarnos porque somos creación de Dios, sea como seamos, sin importar cómo nos veamos o cómo seamos, pero porque hemos sido creados por Dios. Y por tanto yo me cuido, yo protejo este cuerpo, yo lo alimento, yo no abuso de él, aunque muchos lo hacemos. Muchos maltratamos nuestro cuerpo, no lo cuidamos como debe ser. Pero hay un sentido de cuidado y de amor por este cuerpo que Dios me ha dado, por esta persona que Dios me ha hecho. Pero entonces, ¿qué debemos odiar? Porque hay un llamamiento a morir, hay un llamamiento a eliminar cosas de mí. Y fíjate que tendemos en nuestra humanidad a odiar cosas que Dios necesariamente no le da importancia. A que si soy oscuro, que soy pálido, que tengo pelo bueno, que tengo pelo malo, que soy muy flaco, que soy muy gordo, que tengo este defecto, que no sé qué cosa. Entonces nos enfocamos en esas situaciones físicas a la luz de lo que el ojo ve, lo que yo veo en el espejo y lo que los demás ven. Pero eso no es lo que Dios necesariamente está llamándonos a eliminar o a matar. Dios está haciendo un llamado a que eliminemos, a que odiemos lo que es pecaminoso y es horrible delante de sus ojos. Nuestros pensamientos pecaminosos, nuestras actitudes, nuestros pecados. Dios quiere que detestemos nuestra naturaleza caída, centrada en sí misma. Y ahí es que está el corazón del tema. Es nuestro enfoque en nosotros mismos. Y esto quizá lo diga más adelante, pero me viene a la mente ahora y no lo quiero olvidar.
Hermanos, cuando nosotros estamos lidiando con temas de baja autoestima o de alta autoestima, ambas llevan al mismo problema, al mismo pecado, que es un enfoque en mí. Yo estoy enfocado en mí, más de lo que me toca, más de lo que me corresponde. Porque ¿en quién debo estar yo enfocado? En Cristo, en mi Dios, en mi Salvador. En la primera clase usaba el ejemplo del foco. Cuando el foco está, mira estos focos que están reflejando luces en distintas direcciones. Cuando ese foco se desenfoca y deja de enfocar lo que tiene que estar enfocando, en este caso al Señor, Él no deja de enfocar, Él ahora enfoca en otra dirección. Cuando esa lámpara hace así, se afloja y hace así ahora ella está enfocando hacia allá abajo. Y nuestro problema principal es que muchas veces quitamos el foco de Cristo y lo ponemos en nosotros. Y ahora yo estoy pensando más en mí de lo que debo, estoy fijándome más en mí de lo que debo, estoy pensando más en mí, en mis necesidades, en mis problemas, en mis prioridades, y estoy totalmente desenfocado de Dios y de su reino, de su justicia y de las cosas que Él quiere que yo me ocupe. Ahí está el corazón, yo creo, de este problema. No tanto de si yo tengo baja autoestima o alta autoestima. Ambos extremos están mal. El problema es que yo tengo que tener valor propio basado en lo que Dios dice que me lo da, que es Él en mí. Primero por ser su creación y segundo porque ahora su espíritu mora en mí. La mente de Cristo ahora está en mí y eso es lo que le da el valor al cristiano. Ya no es lo que el mundo dice. Mira Romanos 7:21, esa eterna lucha, esa lucha de Pablo entre lo que quiere y no puede y lo que hace y no debe. Y esa es la lucha de nosotros y que define, yo creo, muy claramente este tema de la autoestima, del valor que yo tengo delante de los demás y delante de Dios. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchas veces esa contienda que tenemos entre el bien que sé que debo hacer a la luz de lo que Dios me pide y el mal que termino haciendo, y el buen deseo, pero el resultado final de mis acciones tiene que ver mucho también con el enfoque que tengo en mí. Porque estoy muy enfocado en mí. Si yo estuviera más enfocado en Dios y en su reino, en su pueblo, quizás esta lucha no fuera tan evidente. Pero fíjense que para nosotros los cristianos, gran parte de nuestro tiempo se va estudiando y aprendiendo en cómo ser mejores cristianos. Cómo no ser envidioso, cómo no ser chismoso, cómo tener mejor temperamento, cómo ser más como Cristo. Aún ahí estamos enfocados en nosotros la mayoría del tiempo. Porque al final yo quiero ser ese buen cristiano. Yo quiero ser ese buen cristiano de que dé ejemplo a los demás. Y qué bueno si es así. Pero no pone eso mucho foco en mí. Quizás si yo me enfocara más en Cristo y en su pueblo, en las necesidades de mis hermanos, ya estas cosas no parecerían tan graves. Y esa es la clave, y la vamos a ver en unos segundos, para conseguir el valor propio que queremos conseguir. Y entonces morir a nosotros mismos, que es el llamamiento que nos hace Jesús. Yo leí en uno de mis devocionales ayer, creo, anteayer, que hay dos tipos de cristianos. En realidad hay uno solo, pero el segundo se cree cristiano. Pero dice que hay dos tipos de cristianos. El cristiano que una vez conoce a su Salvador lo deja todo y lo sigue, como Él le manda. Y el cristiano que conociendo a su Salvador sigue viviendo su vida mundana, pero entonces trata de integrar a Cristo a su mundo. Sigue viviendo como vive su vida anterior, pero ahora no hago esto, no hago aquello, le oro, le pido, digo amén, hermano, pero mi vida sigue más o menos igual que antes. Y a esos es que Dios está llamando a morir a ellos, porque es una imposibilidad yo seguir a Cristo y seguir viviendo para mí. Él te está diciendo, niégate a ti, tú dejas de ser. Ya tú no eres más, ahora soy yo en ti.
carga tu cruz, que es un sinónimo de mi voluntad para ti, lo que yo tengo para ti, el resto de tus días en la tierra, y cáeme atrás, sígueme. Entonces, hasta que no empecemos a batallar, a eliminar ese yo, a matar a ese yo, este tema de la autoestima y del valor que yo tengo va a ser una imposibilidad entenderlo como la palabra nos los plantea. Y entonces este diagramita yo creo que nos va a ayudar mucho a entender esto que les decía. Cuando hablamos de morir a mí mismo, cuando decimos de dejar de ser yo para que Cristo sea en mí, nuestra tendencia muchas veces es a enfocarme ahora en mí, en cómo ser un mejor cristiano, en cómo someter la carne, en cómo dejar esos pecados que yo tengo que dejar. Y es así, yo tengo que reconocer esos pecados y yo tengo que batallar contra ellos. Pero hermanos, nada va a ser más efectivo en nuestra búsqueda de encontrar el valor que Dios quiere que encontremos en Él, que dejar de enfocarnos tanto en nosotros y entonces enfocarnos verticalmente en Él y luego horizontalmente en su pueblo. Eso es lo que va a ser eventualmente la diferencia. Si yo ahora sigo queriendo ser este buen cristiano, aún eso va a mantener el foco puesto en mí. Porque aun cuando me digan, wow, Fausto, como tú has cambiado, wow, qué bien, tú eres otra gente. Eso exalta a Fausto, Fausto, lo estoy logrando, gracias Señor. Pero el foco está sobre Fausto. Pero cuando yo ahora busco al Señor y yo busco de Él, y yo leo su palabra, y yo le oro, y yo quiero conocerle más, y ahora en su palabra Él me dice cómo yo tengo que amar a los hermanos, cómo yo tengo que amar sacrificialmente, cómo yo tengo que entregarme por los demás. Tú sabes que te va quedando menos tiempo y energía para enfocarte en ti. Porque te estás enfocando en lo que Él te ha pedido. Que busques primero su reino y su justicia. Búscame a mí, busca mi reino. Y yo entonces me ocuparé de ti. Pero nosotros seguimos muy preocupados por... Y se puede ver, hermanos, seamos honestos los unos con los otros. En nuestra forma de vestir, en cómo vivimos, en cómo manejamos lo que manejamos. Todavía para nosotros esas cosas tienen un valor y una importancia y me dan cierta... A mí me dijo una vez un hermano que él no manejaba un carro pequeño, aunque él tenía buena posición económica, porque ¿qué iba a pensar su suegro? Que no es creyente. Y yo decía, wow, yo creo que tu suegro pensaría que increíble que tú teniendo el dinero. Y no estoy en contra de que el carro sea más grande o más costoso, no es eso necesariamente, es su mente, cómo él analizó esto. Él creía que iba a ser de mal testimonio para el suegro incrédulo el andar en un carro más económico. Y yo lo veía totalmente al revés. Yo decía, este suegro va a decir, pero fulano, yerno, ¿y por qué tú andas en ese carrito? Si tú tienes tanto. Y eso me da una oportunidad para decirle, ¿tú sabes por qué, suegro? Porque es que en realidad no veo la necesidad ni le veo el valor a esto otro. Ni lo que la gente pueda pensar que yo... De nuevo, si te hace falta una jipeta porque tienes 3 o 4 hijos y tienes que, o por tu trabajo tienes que cargar, qué sé yo, no sé. Pero que podamos analizar y ser honestos con nosotros mismos. El valor que todavía le damos a las cosas por lo que esas cosas me representan y me valoran a mí. Cómo me hacen ver a mí, cómo los demás me van a percibir a la luz de el estilo de vida que yo sigo viviendo. Pero cuando yo empiezo a enfocarme más en el Señor, y yo compartí con ustedes, no recuerdo si fue la vez pasada o en otro contexto, de cómo a final de año pues Dios me pasó por un periodo de depresión y de desánimo. Y al final la enseñanza que pude recibir a principio de año en enero, que lo pude ver claramente, fue este problema. Un enfoque excesivo en mí. Me deprimí, ¿por qué? Porque las cosas no estaban como yo quería. Porque las cosas no estaban pasando como yo entendía, porque Fausto no estaba recibiendo lo que él merecía, porque Fausto no se le estaba tomando en cuenta para esto. Fausto, y claro, eso me deprimió, porque yo estoy enfocado en Fausto. Y el Señor me dijo, si estuvieras enfocado en mí, Fausto no importaría tanto, me estaría importando Cristo. Jesús estaría importando en tu vida. Entonces ya lo que a Fausto le pase o no le pase, no es tan importante.
Y pude entenderlo claramente y pude darme cuenta, preparando esta enseñanza también, de que tenía que ver mucho con nuestro sentido de valor, de autoestima, de lo que yo pienso de mí. Porque el momento que yo empiezo a reclamar y a exigir y a pedir y a demandar y a molestarme porque no está pasando lo que yo quiero, yo estoy teniendo un valor, una estima, una autoestima más elevada de la que merezco, cuando Cristo me ha dicho que yo soy su esclavo. Un esclavo no merece nada, no se le da nada. Un plato de comida y cuidado. Entonces yo estaba valorándome más de lo que me correspondía. Y Él no me va a dejar tranquilo así, Él no me va a dejar que eso pase. Y entonces recurre a la disciplina para mostrarme lo que tengo que ver. De manera que si algo se pueden llevar esta noche, hermanos, es este diagramita. En la medida que buscamos del Señor, venimos a Él leyendo su palabra, oramos, nos congregamos, vivimos entre los hermanos haciendo vida de iglesia, me ocupo de las necesidades de los demás. Ya las cosas que te ocupan ya van perdiendo importancia. Y ya tu vida se convierte en lo que Dios quiere que sea, que es muerte, cargar cruz y seguir al Rey. En eso es que se debe convertir. Esto escribió una persona que no tenía el nombre y dice: necesitamos morir a nuestros esfuerzos de querer proteger nuestra imagen y sentido de bienestar. Eso es lo que hacemos, hermanos, continuamente. Nos sentiremos insatisfechos y vacíos si tratamos de servir a cualquiera o a cualquier cosa que no sea al mismo Dios. Yo creo que eso resume lo que le estaba diciendo. Tenemos que let go, soltar eso. Soltar el querer cuidarme tanto, el querer protegerme tanto, el querer defenderme, el preocuparme porque tengan una buena opinión de mí. Y cuando digo estas cosas, hermano, me las estoy diciendo a mí. Ustedes están aquí, pero es a mí que me las estoy diciendo. Y yo espero que a ustedes le caiga en la proporción que les debe caer a cada uno. Cuando eso pase, ya no me importa tanto lo que le pase a Fausto. Por eso vemos esos cristianos muchas veces, esos misioneros que se van y dejan todo. Ellos entendieron, yo no digo que todos tengamos que ser misioneros como ellos, pero ellos entendieron que había una muerte a ellos y a sus prioridades y sus gustos, cargar su cruz, que es lo que Dios les está pidiendo que hagan, y seguir a donde el Maestro los mande, a donde su amo los mande. Y yo creo que muchos de nosotros estamos teniendo dificultad en lograr eso, porque estamos muy enfocados en nosotros mismos. Y entonces, ¿qué valoramos nosotros? IBI, cristianos de la IBI. Valoramos más el dinero que nuestra integridad, nuestra palabra, nuestros principios, la apariencia física más que el carácter, cómo me veo más que cómo me comporto, la forma como puedo beneficiarme del prójimo más que cómo lo puedo ayudar. Parecería que los cristianos no tienen que hacerse estas preguntas, pero yo estoy seguro que sí. Muchos de nosotros tenemos que preguntarnos esto. Mis talentos más que mi fidelidad al Señor. Hacer lo que Él pide de mí, no necesariamente lo que yo digo que yo sé hacer. Mi inteligencia más que mis actitudes. Yo les pregunto, yo me lo pregunté también. ¿Qué valoro yo más? A la luz de lo que el mundo dice y a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Mira lo que le dice el Señor a Samuel a la hora de tomar en cuenta a David. 1 Samuel 16:7. No mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, Saúl. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y aún la palabra me dice que tengo que tener cuidado porque el corazón es engañoso y perverso. Pero Dios sabe dónde está mi corazón, cómo es mi corazón, si es un corazón puro o un corazón contaminado. Y eso es lo que Él mira. Yo puedo verme muy bonito por afuera y hacer todo lo que yo quiera, hacer más cirugías plásticas y vestirme con ropa de miles de pesos, pero al Dios al que yo sirvo, el que me ha rescatado, al quien yo le pertenezco, me dice, eso no está cubriendo nada. Yo sé lo que hay en tu interior. Mira Jeremías 9:23-24. No se gloría el sabio de su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de sus riquezas. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce,
pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Si nos vamos a ocupar de algo, si vamos a gastar energía en algo, que sea en conocer al Señor y no en cómo nos vemos o cómo los hermanos me perciben, si le caigo bien o le caigo mal. La realidad es, mis hermanos, que en la medida que nos enfoquemos más en el Señor, esas cosas se van a ir resolviendo solas. En la medida que yo me enfoque más en Cristo, ya aún esas quejas y comentarios van a ir cayendo en su lugar, porque ya yo no voy a estar tan enfocado en mí. Cuando yo peco contra ti con mi actitud, con mis palabras, con mi respuesta, con un gesto, es porque yo estoy muy enfocado en mí. En lo que tú me dijiste que no me gustó, que me ofendió, mira cómo me miró, mira cómo me pasó por al lado y no me saludó. Entonces yo estoy en esa lucha y lo que sale de ahí es el resultado de lo que está pasando dentro de mí. Dios dice, ocúpate de mí, pon tus ojos en mí, pon tu corazón en mí, ocúpate de aprender lo que yo quiero que tú sepas de mí. Y ya esas otras cosas que te molestan ya van a perder valor, van a perder sting, ya no van a pinchar, ya no van a punzar, ya no van a molestar tanto. Yo no sé si es el caso con ustedes, pero así ha sido el caso conmigo. Y entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? A la luz de estas dos vertientes, la del mundo y lo que la palabra dice sobre el valor que tenemos. Primero, que rindamos nuestros derechos y confiemos en que Él hará lo que Él quiera con nosotros porque le pertenecemos a Él. No se trata de lo que yo quiera hacer, es lo que Él quiera hacer con nosotros y a través de nosotros. Que resistamos la presión social que nos conforma a los valores del mundo. Que aún siendo cristianos todavía tengamos que pensar, no, es que si no pongo al niño en tal colegio, ¿qué va a pensar la tía? O si no voy a tal viaje, ¿qué va a pensar el otro? Todavía muchos de nosotros pensamos así. Nos ocupa más lo que piensa el otro que lo que Dios piense. Es una realidad. Y tercero, que renovemos entonces nuestro entendimiento a través de la palabra, como dijimos el verso lema de esta serie de Romanos 12, que nuestra mente sea renovada, cambiada, la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Muy importante. Muy importante. De acuerdo a la Biblia, hermano, vamos a leer eso juntos todos. De acuerdo a la Biblia, la persona más importante no eres tú ni yo. No eres tú ni yo, sino Cristo. Aquel que nos ha amado, que nos salvó, que se ocupa de nosotros. Que nos ama como nadie nos ha amado, ni nosotros mismos podemos amarnos de esa manera. No se trata de nuestra pequeña historia, como muchas veces creemos. Cuando a mí me dio mi pataleta el año pasado, es porque yo estaba enfocado en mi pequeña historia, en mi drama, donde yo era el personaje central. Y Él me dice, no, se trata de mi gran historia, de mi mega historia. Esa es la única que importa. Tú tienes una participación, tú no tienes ni un cameo. ¿Tú sabes lo que es un cameo? En el lenguaje cinematográfico, en inglés, cuando un actor famoso tiene una aparición tan corta que ni siquiera aparece en los créditos, se dice que tuvo un cameo. Pues me dice, tú no tienes ni un cameo en esta película. Lo tuyo ni siquiera cameo cualifica. Tu parte es insignificante. Y si la tienes es porque yo te la he dado. Pero nosotros creemos mucho de nosotros. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario debe ser más que suficiente para cambiar la forma en que nos percibimos y nos valoramos a nosotros mismos. Cuando yo me valoro poco o mucho, yo no estoy mirando la cruz. Yo me estoy mirando a mí, el foco de nuevo sobre mí. Si yo pongo el foco hacia la cruz, eso se disipa. Se disipa. Es que no puede seguir. Nuestro problema principal con nuestra imagen propia, nuestro valor propio, es que no estamos mirando la cruz ni el sacrificio de Cristo, ni quiénes somos en Él, sino que estamos enfocados todavía en nosotros. Ay, si yo fuera un poquito más alto. Ay, si yo no tuviera este pajón. Y los alisados, y la cosa, y el dinero, y el trabajo. O si yo fuera más trigueño y voy y cojo sol y me dura nada más que una semana. O el trigueño quiere ser rubio, tener los ojos azules. ¿Cuántos de nosotros no tenemos a alguien trigueño que nos dice que su abuelo tenía los ojos azules?
Es un afán de tener un pariente con ojos azules que tenemos. ¿Qué dice eso de nosotros? Que estamos enfocados en nosotros y de lo que el otro piense de mí. Tú me ves así trigueño, pero tú un abuelo con ojos azules. ¿Y? ¿De qué color tienen los ojos tu Señor? ¿De qué color tienen los ojos y el cabello tu Cristo? El que te ha redimido y te ha salvado. Eso es lo que es importante. Entonces, hermano, para recordar, Cristo en su vida, en sus 30 y pico de años que estuvo entre nosotros, nos dejó la confianza, la seguridad de saber que Él vino enviado por Dios Padre, que Él es Dios, que Él es Dios hombre. En sus 30 y pico de años entre nosotros y sus 3 años de ministerio, nos dejó más que suficiente evidencia de que Él es quien dice ser. Dios, el Hijo de Dios, el Dios hombre. En su muerte cargó con cada una de nuestras culpas, y no solo con nuestras culpas, sino con nuestras inseguridades, nuestros complejos, nuestras insatisfacciones con cómo nos vemos o cómo somos, con nuestros pasados, nuestros abusos, con todo eso Él cargó en la cruz. Eso debe ser más que suficiente para nosotros. Y en su resurrección nos mostró su poder para poder conquistar todas esas inseguridades, todas esas insuficiencias, todas esas debilidades. Yo no puedo, yo no sé, yo no conozco, porque ya no nos medimos en base a esas cosas, sino a lo que Él dice que nosotros somos en Él. Y entonces vamos rapidito sobre estos puntos a manera de recapitular. En Cristo ahora, tenemos que un nuevo pasado. Ya ni siquiera el pasado que me conformó, que me hizo en el adulto que soy, tiene fuerza ni tiene importancia en mi vida. Sabemos esto, Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Lo que me pasó a mí, te pasó a ti, ya quedó atrás. Eso no es parte ya ni siquiera de mi realidad hoy. Si para algo sirve es porque Dios lo va a usar para beneficio de otros, para más nada. En Cristo ahora tenemos un nuevo futuro. Mira Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó también glorificó. No se trata de nuestro futuro aquí, se trata de nuestro futuro eterno, que está garantizado, sellado y garantizado. Sea chiquito, grande, feo, bonito. Allá vamos a ser hermosos todos. Todos vamos a ser hermosos, vamos a brillar, vamos a ser hermosos porque vamos a estar reflejando la belleza de nuestro Señor, a quien vamos a estar contemplando continuamente. Yo creo que uno de los problemas también que tenemos es que nosotros los cristianos no hemos ejercitado la eternidad en nuestra vida diaria. Sí sabemos que viene, sabemos que al final eso es lo que va a pasar, pero eso no afecta como yo vivo el día a día. Si yo pensara más en esas cosas, meditara más en esas cosas, fuera la palabra para ser recordado de esas cosas, yo no me enfocaría tanto ya en cómo yo me veo aquí o cómo me perciben los demás. Porque es que ya mi corazón y mi mente está puesta en eso que me espera, que es mucho más grande y mejor que lo que hay aquí ahora. En Cristo ahora somos un nuevo hombre y tenemos una nueva identidad. De Hebreos 11:26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, hablando de Pablo, y se reunieron en la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, nosotros somos ahora pequeños Cristos. Nosotros ahora somos primero cristianos. Primero que Fausto, yo soy cristiano. Primero que dominicano, yo soy cristiano. Primero que odontólogo, yo soy cristiano. Y yo creo que se nos olvida eso. Se nos olvida que es una nueva identidad, es una nueva familia, es una nueva heredad. Ya yo no soy ese individuo que pasó por esas cosas y que es el producto de esas cosas que le pasaron. Yo ahora me llamo diferente. Yo ahora tengo una identidad diferente que me la da Cristo, me la da mi amo, me la da el que murió por mí.
En Cristo ahora tenemos una nueva oportunidad de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, ahora todas se han hecho nuevas. Aún las peores que te han pasado. Aún el peor accidente que tú hayas sufrido. Aún la peor deformación. Aún la peor enfermedad que pueda tener un hijo tuyo. Eso no nos marca, eso no nos define. Porque estamos en Cristo. En Cristo ahora tenemos una nueva relación con Dios que no teníamos antes de conocerle. Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído lo proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Somos parte de una nueva familia. Ya no somos necesariamente hijos de mi papá, hijos de mi mamá, hermano de mi hermana, que sí lo somos. Pero esta es nuestra familia, mira, esta. Esta es nuestra familia. Ahora cuando estábamos de viaje, yo me sentaba ahí con esas 1000 y pico de personas y yo miraba alrededor y decía, wow, todo esto es cristiano. Increíble, en todas partes del mundo. Estos son familia. Y cómo se saludaban en los pasillos, cómo nos tratábamos, porque somos familia. Aunque no nos caigamos tan bien, aunque no nos soportemos como deberíamos por nuestros pecados y nuestras actitudes y nuestros malos comportamientos, pero somos familia. Tenemos una nueva identidad, una nueva relación con nuestro Padre Celestial. En Cristo ahora tenemos una nueva ocupación. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Nos ocupan cosas diferentes, hermanos. Ya nos ocupan las mismas cosas que nos ocupaban antes. Antes yo trabajaba y trabajaba para poder tener dinero y pagarme un viaje a Europa. Ahora no me importa ir a Europa. Si me sale el viaje, qué bueno. Yo quiero ir a Jerusalén, ahí que me falta. Ahí yo quisiera. Yo digo, Señor, yo quisiera ese viajecito. Si tú me lo puedes dar, amén. Si no, la Nueva Jerusalén va a ser mucho más impresionante y más hermosa. Así que no creo que me perdí de gran cosa. Pero aquí, en mis años en la tierra, ese es un viaje que me gustaría dar por el significado que entiendo va a tener. Cuando yo vea la tumba donde estuvo nuestro Señor, cuando yo vea Getsemaní, cuando vea esas cosas, yo entiendo que voy a experimentar emociones y sentimientos que van a ser muy impresionantes, porque como dijo un hermano una vez, que allá lo único que hay son piedras viejas, pero son piedras que tienen un simbolismo, representan para nosotros cosas muy hermosas, la historia de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, sus años aquí en la tierra. Pero tú sabes que ya yo no trabajo para eso. Ya yo no ahorro para esas cosas, ni para un nuevo carro, ni para un viaje, ni para esto, no para aquello. Si lo puedo tener, qué bien. Si no, no. Porque ya lo que me satisface no viene de ahí. No viene de ahí. Ahora ya en ese viaje que estuvimos 10 días, alquilamos una Ford Explorer nuevecita del año, con todos los pagos. Tú te sientes y te subes y te pones y te haces así. Y yo me senté ahí y yo dije, mira qué bien, esto no es mío. Pero por 10 días es como si fuera. Y por mucho menos precio de lo que cuesta ese vehículo. Y el día que me fui lo entregué feliz de la vida. Yo creo que esa debe ser la mentalidad del cristiano en cuanto a todo lo que hay aquí. No porque no tenga valor esto o aquello. No, es que eso no tiene importancia para nosotros ya. No podemos seguir encontrando nuestro valor en esas cosas. Yo cuando era incrédulo, yo encontraba mi valor en esas cosas. Yo encontraba valor en la camisa de marca que me ponía, en el buen vino que tomaba, en los buenos lugares que iba, porque mi identidad era un reflejo de esas cosas. Claro, eso es por mi inseguridad. Era mi inseguridad, mi complejo, me daba valor a esas cosas porque yo no lo encontraba en mí. Entonces yo tenía que escudarme de estas cosas, de una buena casa, de un buen carro, porque yo entendía que la gente me iba a valorar en base a lo que me rodeaba. Pero cuando el Señor me rescata, me hace entender rápidamente que eso no tiene valor. Eso no me representa, eso no lo representa a Él. Si lo puedes tener y Él te lo concede, qué bueno, disfrútalo. Pero nuestra mira no puede estar ahí ya. En Cristo ahora tenemos una nueva herencia.
Efesios 1:11, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. A mí no me importa lo que me deje mi papá o mi abuelo, porque nada de eso se compara a la herencia que tengo ahora en el reino de los cielos y que me ha dado mi Señor a través de Cristo. Amén. Y una nueva provisión tenemos también en Cristo. Filipenses 4:19, mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ya no me toca preocuparme, y vamos a hablar de eso más en la clase sobre la ansiedad y la preocupación, pero ya no me toca preocuparme por qué tengo o no tengo, y si voy a poder pagar o no pagar, o cubrir o no, porque Él ya se preocupa por mí. Él me dice que esté quieto y que sepa que Él se va a ocupar. Si mi mente va a ser renovada por la palabra, yo tengo que creer estas cosas y dejar que ellas me alteren, que ellas me cambien. Ahora en Cristo tenemos una nueva seguridad, Hebreos 13:5. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Muchos de nuestros problemas con nuestra estima personal, con nuestro valor propio, es por inseguridades. Estamos inseguros de quiénes somos, de cómo me perciben, de si voy a poder o no poder. Y Él dice que Él es mi seguridad. Él es mi torre fuerte, Él es mi escondedero. A mí no me toca preocuparme. De nuevo, le estoy diciendo, yo me estoy predicando a mí, hermano, yo me estoy hablando a mí. Yo sé que ustedes están oyendo, pero yo me estoy hablando a mí mismo. Yo me estoy convenciendo ahora mismo, de nuevo, una vez más, de que a mí no me toca preocuparme por mi seguridad, porque ya hay uno que se ha preocupado por mí, Jesucristo. Y entonces, ¿quién tiene un concepto correcto? Volvemos al principio. Leamos esto. Nadie tiene mayor potencial de obtener verdadero valor y dignidad propia que el que aprende a evaluarse desde la óptica celestial, la óptica divina. Ese es el parámetro para nosotros, los hijos de Dios. Una opinión más saludable y realista de sí mismo la obtienen aquellos que encuentran su valor en Cristo. Si la persona que tú eres no está medida por quien es Cristo en ti, no vas a encontrar satisfacción. No vas a encontrar satisfacción. Si te cambian el cabello, si te ponen 6 pulgadas de más, si te bajan de 50 libras, eso no va a satisfacer tu corazón y vas a querer lo próximo, porque Él es el único que puede dar satisfacción. Él es el único que puede medir tu valor, que te va a decir, yo estoy complacido contigo porque es que eres mío. No es por ti, es porque eres mío, me perteneces. Nuestra posición en Cristo constituye el fundamento, no solo para una nueva imagen y valor propio, sino para toda una nueva forma de vivir, nuevas actitudes, nuevas formas de relacionarnos, nuevos enfoques hacia el futuro. No se trata de mis sueños ni mis planes, se trata de la cruz que Él tiene para mí. Niégate a ti mismo, toma tu cruz. ¿Qué significa eso? Ay, pastor, mi marido es mi cruz. No, tu marido no es tu cruz. Ese no es tu cruz. Tu cruz es la voluntad de Dios para tu vida. Lo que Él tiene para ti luego de rescatarte, lo que Él tiene para ti el resto de tus días aquí en la tierra. El plan que Él tiene para ti. Quizás sea irte de misionero lejos, quizás sea dejar tu trabajo. Muchas cosas pueden ser. Quizás sea una enfermedad a través de la cual tú le glorifiques. Él decide, eso no lo decidimos nosotros. Recordemos entonces que necesitamos pensar en nosotros mismos como las personas que Dios dice que somos. Yo creo que la Escritura nos deja, hemos compartido aquí algunos textos, hay muchos más. Yo creo que tenemos suficiente en las Escrituras para saber lo que Dios piensa que debemos pensar nosotros de nosotros. Esclavos, siervos, seguidores de Cristo, nada de valor en nosotros, apartados de Él. Dice la palabra que nada bueno hay en nosotros apartado de Él. Que si algo bueno hay es porque Él lo ha dado. Necesitamos creer lo que Dios dice de nosotros y no lo que dicen los demás ni lo que pienso yo. Yo tengo una opinión de mí, una visión de mí totalmente distorsionada, hermanos,
que no es la que Dios tiene de mí. Y eso me incapacita, eso no me hace efectivo en el ministerio, eso me hace sufrir, eso no me hace llevadero en mis relaciones, porque yo he permitido que mi opinión de mí, mi visión de mí, sea más importante que la que Dios dice que yo debo tener de mí. Yo no sé si tú estás ahí o no, pero mira lo que dice Colosenses 3, y yo creo que este texto es maravilloso para cerrar esta enseñanza. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, ¿hemos resucitado con Cristo nosotros? Amén. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira, la mente, el corazón, pongan su ser completo en las cosas del reino, no en la tierra, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Nosotros hemos muerto. Ese niño inseguro, ese niño abusado, esos temores, ese complejo porque no me veo y no soy como yo quiero, eso murió. Cristo tiene otra cosa para mí. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esto es por un tiempo. Si tú eres bajito, es por un tiempo. Si tú eres feo, es por un tiempo. Y aún así, tu mujer no te encuentra feo, te encuentra gracioso y simpático, por eso se casó contigo. Esa barriga no la vas a tener en los cielos. No podemos dejar que esas cosas nos marquen y nos midan. De nuevo me lo estoy diciendo a mí mismo. Ustedes cojan lo que ustedes quieran. Yo quiero cerrar leyéndoles un correo que me mandó un aconsejado no hace mucho y que preparando esta clase me acordé y lo encontré. Y leyéndolo me pareció que yo mismo pude haber escrito algo como esto. Él decía, había leído libros sobre psicología y conversado con muchas personas. Inclusive había tomado cursos de psicología en la universidad, pero no fue hasta que leí el material que me dio que pude ver más claramente mi problema. Siempre luché con una hipersensibilidad, dejándome ofender fácilmente por los demás y yo ofendiendo en el proceso, porque el que se ofende fácil ofende al otro. Lo había visto suceder en mis padres y me negaba a pasarlo a la próxima generación, aunque tengo que admitir que ya ha sucedido. Pero desde mi conversión hace unos años pude ver un cambio inicial en la medida en que mi atención pasó de estar enfocada en mí a enfocarme en Él con mayúscula. He ido rindiendo mi vida a Cristo poco a poco, pero mentiría si les dijera que mis problemas con mi yo han quedado atrás. Aún lucho con mi ego, pero la diferencia ahora está en la esperanza que tengo en mi Salvador. Le he pedido que Él sea el dueño de mi vida, que guíe mis pasos, que me moldee a la imagen del hombre que Él quiere que yo sea. Y Él lo está haciendo. Puede que sea un proceso más largo de lo que yo quisiera, pero el Señor sabe lo que hace y lo que yo necesito. Sí, es muy difícil morir al yo, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle. Me atarugo a veces con mi orgullo. Se me acumula en la garganta y quiero pelear, maldecir, gritar, cuando siento que se me ha ofendido, se me ha hecho una injusticia. Pero en esos momentos le digo a mi corazón, agradece a Dios por enviarte esto, porque sé que todas las cosas cooperarán para bien para aquellos que le aman y han sido llamados según sus propósitos. Está funcionando y veo los avances. Dios ha ido cambiando lo que en su mayoría eran días terribles y frustrantes y los ha ido convirtiendo en ocasiones para quitar el foco de mí y ponerlo en otros que necesitan de Cristo. Y en la medida que el Señor se ha ido convirtiendo en el centro de mi vida, ya mi vida ha dejado un día a la vez de ser mi foco y mi prioridad. Cada día voy viendo cómo me ofendo menos y me molesto menos con los demás y con las circunstancias, pues mi valor lo he ido encontrando en el amor de Jesús por mí y no en mis inseguridades y percepciones equivocadas. Quizás hacer que un paralítico vuelva a caminar o hacer que un ciego vea son milagros que nos asombran y maravillan, pero yo sé que esto que Dios está haciendo en mi vida es igualmente asombroso.
Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra. Una mente renovada y cómo nos percibimos a nosotros mismos, nuestra opinión sobre yo, sobre quién yo soy, cómo yo me veo, cómo las demás me perciben. Todos tenemos una forma particular de vernos a nosotros mismos, que no es necesariamente la que ven los demás. Entonces yo tengo una percepción sobre mí que es mía particular y que no necesariamente es los demás. Yo creo que los otros están viendo lo que yo estoy viendo, pero no necesariamente es así. Y es importante saber de dónde viene esa percepción. ¿Por qué yo creo que soy y me veo y me perciben como yo creo? Porque si yo no tengo esa percepción clara, yo no voy a saber cómo lidiar con este tema, con esta teleza de esos pecados con los que yo estaba luchando. Yo estaba luchando con pecados de actitud, de pensamiento, de formas, de comportamiento, que tenían mucho que ver con esos eventos traumáticos que de cierta manera deformaron mi carácter, mi personalidad, y que yo no se supieron manejar porque fue un secreto, yo no lo compartí con nadie y yo tuve que manejar eso yo solo. Entonces yo pude entender con mucha más claridad el porqué de esos pecados que yo estaba practicando, que hasta ese momento yo no entendía. Yo me acuerdo que en oración yo le decía: Señor, pero ¿por qué yo lucho con esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué respondo así? Y Él me contestó mi petición. Él me contestó. Él me dijo: yo te voy a enseñar por qué. Pero es muy importante, hermanos, aquellos de ustedes que estén quizás lidiando con temas de autoestima baja o quizás alta. No es simplemente baja, la alta también. Es importante entender que si es cierto que estos eventos se dieron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, para lo único que sirven ahora que estamos en Cristo es para entender por qué de mi situación, por qué de mi pecado, por qué de mis tendencias, pero no sirven para más nada. El tema del valor propio, de la estima que yo debo tener sobre mí a la luz de las Escrituras. Y entonces voy a entrar en esta diapositiva una sola vez y la voy a dejar atrás y no vamos a hablar más de eso. Pero yo creo que es importante porque si bien los antecedentes, nuestro trasfondo, nuestra historia no va a definir mi futuro y mucho menos mi futuro en Cristo, es importante saber de dónde vengo, qué cosas pasaron, qué eventos se dieron en los comienzos de mi vida que me marcaron y que me hacen percibirme como yo me percibo. A veces yo me percibo de cierta manera en aspectos físicos, que estoy muy gordo, que estoy muy flaco, que soy feo, que soy buen mozo, que soy alto, bajito. Pero muchas veces mi percepción de mí tiene que ver con lo que yo aprendí en mis años de formación. Y vemos casos como esto en consejería continuamente, donde adultos que experimentaron rechazo, abuso de distintos tipos, pues eso los marca y define en cuanto a sus inseguridades, sus temores, que van a tener mucho que ver con su sentido de sí, con su percepción de sí. Y entonces estas son personas que pasan el resto de sus vidas
lidiando con estas situaciones y con sus relaciones con los demás a raíz de lo que le pasó en sus primeras 2 décadas muchas veces, y no saben cómo salir de ahí. Algunos de ustedes saben, especialmente los varones que fueron al retiro de hombres de junio del 9, que yo sufrí abuso sexual cuando era niño, a los 8 años, en una academia militar donde mi padre me internó por 1 año. Él entendía que había que ponerme ahí para hacerme hombre. Y fui víctima de abuso por un joven adolescente que estaba en la academia. Y compartía en ese mensaje testimonio que di en el retiro de cómo en medio de una disciplina que Dios estaba teniendo conmigo en el 2008 por pecados que yo me negaba a rendir y que yo trataba de negociar con Él, Él me trajo un flashback de esa situación que pasó a mis 8 años y que yo había totalmente sepultado, yo lo había eliminado de mi vida. Y yo pude ver, y Él me quiso enseñar cómo esos eventos a mis 8 años habían tenido tanto que ver con el individuo que yo era en el presente y en mi vida adulta y en la naturaleza. ¿Ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo? Yo no puedo agarrarme de eso ahora y decir, tenme paciencia, hermano, tú sabes, porque es que a mí me abusaron a los 8 años. Yo podía decir eso antes de conocer al Señor, pero el Señor me dice ahora que yo tengo una mente nueva, que yo tengo su mente, que yo soy una nueva criatura en Él y que mi valor no viene por lo que me pasó o me dejó de pasar, bueno o malo. Eso simplemente está ahí en mi archivo para yo saber, mira cómo le contesté a este, eso es porque ese es mi pecado, porque viene de ahí. Pero yo sé que ahora yo tengo que pedirles al Señor que me ayude a erradicar ese pecado de mi vida. Quiero hacer esta salvedad porque oigo mucho en consejería eso. Me pasó esto, pastor, pero entonces me agarro de ahí como una soga o de un salvavidas. Porque esa es mi excusa, esa es mi salvación. Yo soy así, pero mira lo que me pasó. Mi papá me abandonó. Mi madre se fue y nos dejó solos. Mi vecino me violó. Sí, pero aún eso cooperará para bien. Y Dios lo puede usar ahora en Él, en Cristo, su Espíritu en ti, para hacer de edificación y de ministración para muchos otros. De manera que no es una excusa, es para que entendamos el porqué de muchas de las cosas con las que luchamos. Y entonces